Como ya hablé de los Ningent y los Vex en el canal, creo que ahora les toca a los vampiros. En lo personal, recuerdo que cuando era niño, varios de mis familiares me decían que los vampiros en verdad existen, pero se están escondiendo actualmente. No eran los únicos en pensar de tal manera, muchas personas ya desde 1800, publicaban periódicos en los que relataban avistamientos e información del tema. A veces diciendo que tal persona en realidad era un vampiro, o que algún ciudadano logró ver cómo a tal persona le salieron colmillos y atacó a alguien. Cosas así, aunque en realidad muchas veces fueran solo mentiras, o malentendidos. Pero si había quien decía que de verdad había uno o más vampiros en su ciudad. En fin, hoy en día son representados en muchas películas, libros, videojuegos, y más contenido de entretenimiento. Siendo de interés para muchas personas, y populares en el entretenimiento. De hecho, los vampiros estuvieron presentes desde el inicio del cine. En 1896, el director Jorge Méliès produjo una película bajo el nombre de La Mansión del Diablo. Una de las más icónicas del cine, y con muchas referencias por parte de otras series y películas. Tal película, también nombrada Nosferatu, fue una de las primeras en tratar de vampirismo, y tener a uno como antagonista. Reflejando muy bien la imagen en la que vemos a estos seres. Básicamente, como entidades desalmadas que nos quieren quitar la sangre. Seguida de buenas referencias del tema, como Van Helsing y Drácula. De Bram Stoker. No como otras, que ni buenas películas son. Y dentro de los videojuegos, recomiendo Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow. De Castlevania. Aunque antes no era así. No es un secreto para nadie, que las personas de antaño, ciertamente odiaban a los vampiros, y les temían. Se preocupaban porque habitaran sus pueblos. Por lo que alguien que presentara algún signo de enfermedad, que se pudiera confundir con el vampirismo, probablemente terminara asesinado, o expulsado de su pueblo. Como era de esperar, cuando una persona era identificada como vampiro, le podían esperar muchas situaciones, la mayoría no eran positivas la verdad. Y tampoco terminaban siempre en sangre. Sino también en un recién convertido, que le exige a su pueblo el derecho de habitarlo, y a su familia el poder sentarse a comer con ellos. Como cuando no eran seres de ultratumba. Los síntomas con los que se juzgaba la padencia de vampirismo en la antigüedad, son estos. Ellos decían que la persona infectada con este mal, sufre de pérdida del apetito, y se enferma. La falta de alimento le provoca una delgadez bastante notable, y al cabo de 8, 10, o hasta 15 días, terminaba falleciendo. Sin fiebre, o la presencia de otro problema, aparte de la fatiga. Después de una revisión, se daban cuenta que estas víctimas, presentaban alguna clase de mordedura, en algún sitio de su cuerpo. La mayoría de las mismas víctimas afirmaban haber visto un espectro blanco, que los seguía a todas partes. Como una sombra a su cuerpo. Se sabe que existen documentos, que recaudan al menos una vivencia, que tuvo una persona o pueblo, con estos seres, en diferentes épocas de la historia. Por más extraño que suene, algunos de estos no describen problemas, sino el noviazgo entre humanos y vampiros. Otros llegan incluso a hablarnos de la forma de vivir de estos seres, y cómo actúan entre ellos. De hecho, se ha llegado a afirmar en las escrituras de varios de documentos, y libros, que fueron escritos por los mismos vampiros, dejando plasmado en ellos algunos de sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, no son sencillos de encontrar. Si los buscan en internet, se encontrarán con muchos testimonios y libros con información falsa. Solo pude encontrar la información de uno, y al igual que todos los que podríamos encontrar, es difícil saber si las palabras que nos comparten tienen certeza. Excepto si descubrimos cómo averiguarlo. Pero ¿cómo hacerlo? Entre los más famosos está el Cantar de los Vampiros, se podría decir que es una clase de diario 3, pero vampírico. Hablaré de él más tarde. Por el momento, me centraré en el padre Vidal Calmet, y su tratado que menciona un problema con un vampiro. En 1727, Paul Arnold, un joven soldado que regresaba de Medvedna, no muy lejos de Belgrado, después de que prestó servicio en el ejército de costa, en Grecia, fue atacado por un ser de ultratumba, mientras estuvo de servicio. Logró deshacerse de él. Pero recibió una serie de heridas, y mordeduras, por parte de dicha criatura.
Después de recuperarse, se cayó de su carro, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza, que terminó por matarlo. Fue enterrado, y se celebró su fallecimiento. Al paso de un mes, aparecieron testimonios de personas, afirmando haberlo visto salir de su tumba, y atacando a diferentes personas de la aldea. Poco después sus víctimas, demostraban una debilidad en sus cuerpos, y acababan muriendo. Al verse obligados por la situación, intervinieron autoridades eclesiásticas, cirujanos del ejército, y más personal. Se mencionó que también estaba presente un obispo. Se decidió exhumar el cadáver, por lo que se dirigieron al sarcófago de Paul Arnold, y levantaron la tapa. El cuerpo del soldado no tenía signos de podredumbre, pero sí la boca llena de sangre fresca. En un momento dado, el cuerpo de Paul abrió la boca, deslizándose sangre de ella. Según el tratado, muchos gritaron, y otros se desmayaron. Le asestaron una estaca en el corazón a Paul, y este lanzó un grito descomunal. Las tumbas de las personas que atacó Paul Arnold fueron abiertas, y se encontraron con el mismo caso. Cuerpos intactos, sin señales de descomposición, y con las bocas llenas de sangre. A estos les cortaron las cabezas con palas de granja, e incineraron los cadáveres. Había una infestación de vampiros en esa aldea. Además del caso de Paul Arnold, también revise el vampiro del cementerio de Aligate. A finales de 1960, los habitantes locales contaban que en el distrito londinense de Islington, en Islandia, cerca de Aligate, uno de los primeros campos de descanso privados de la zona, descansaba el cuerpo de un noble de Valaquia, que había sido traído a Inglaterra en un ataúd, en el siglo XIX. Tal noble solía salir de su tumba en la noche, a veces se le veía acompañado de 3 fantasmas. Se decían muchas cosas sobrenaturales del cementerio, como que en él caminaban fantasmas, o que el tal noble de Valaquia, apodado el rey vampiro de Valaquia, en realidad era eso, un vampiro. Pero pocos daban créditos a esas historias. Como la historia de un anciano, que digo haber visto como una entidad sobrenatural, había matado a una mujer en Armondsworth, y a continuación, había bebido su sangre. Después de 2 años, un hombre fue atacado cerca del cementerio, por algo que le mordió el cuello, y trató de succionar su sangre. En la mañana del 16 de abril de 1922. El hombre fue encontrado casi exánime en la vía pública, y fue llevado al hospital de Charing Cross, donde los cirujanos insistieron en que no había sido mordido, sino que había sufrido apuñalamiento con un objeto cortante fino. Luego de 2 horas y media, otra víctima con heridas idénticas ingresó y fue tratada. Y se determinó que fue atacada por un asaltante invisible, de la misma manera que el paciente anterior. Más tarde, otra persona llegó a Charing Cross, bajo el mismo caso y heridas. No pasó mucho para que aparecieran rumores de la existencia de un vampiro real en Londres. En cuanto a la policía, dijo que estas 3 víctimas fueron atacadas por un asaltante invisible, exactamente de la misma manera, en las cercanías del cementerio de Aligate. Cabe destacar que el testimonio de la policía fue la que generó los rumores. En una noche de abril, iluminada por la luna llena, un ser oscuro alado, de 2 metros de altura, voló alrededor de la iglesia de West Drayton, según afirmaron varios testigos. En cambio, 2 policías intentaron perseguir a la entidad oscura, y comentaron cómo tal ser emitió un chillido espeluznante, justo antes de batir sus alas y desaparecer entre las tumbas del Camposanto. Las autoridades contrataron a un cazador de vampiros profesional, debido al terror de los ciudadanos. Algunas semanas después, un miembro de la policía informó a la prensa que el vampiro había sido cazado y enviado a descansar a las profundidades de la bóveda del Camposanto de Aligate, con una estaca de madera clavada en el corazón. Los avistamientos cesaron durante décadas, hasta que en 1963, 2 chicos de 16 años regresaban de una fiesta, y pasaron al frente de la puerta del cementerio, donde vieron los cuerpos de varias personas salir de sus tumbas. Semanas después, una pareja vio a un ser espeluznante flotando detrás de las rejas de hierro de las puertas de Aligate. En ese lugar, se ubicaron numerosos cadáveres de animales, particularmente zorros, que pasaron por un drenado total de sangre, a través de unas incisiones que tenían en la garganta. En la fecha del 24 de diciembre de 1969, David Farrant, un joven y su grupo de amigos, reportaron haber visto un ser gris de gran altura, paseándose por el cementerio.
mediante una carta, dirigida al diario Amsterdam Ligate Express, relatando la noche en la que y sus amigos recorrieron a Ligate interesados en lo ocurrido. En verdad, muchas otras cartas fueron firmadas por los ciudadanos locales, asegurando la existencia del vampiro y muchos fantasmas que aterrorizaban el cementerio y los caminos adyacentes. ¿Listos para unas historias de fantasmas? Espero no darles pesadillas. Esos fantasmas se describen como hombre alto con sombrero de copa, que solía caminar cerca de un antiguo mausoleo, un rostro que se asomaba a través de las barras de la reja principal, una figura que caminaba sobre el agua de un estanque y el sonido de lastimeras voces que parecían salir de entre las tumbas, y una dama de blanco que solía salir de un sepulcro. En 27 de febrero del año 1970, Sean Manchester, un residente de Ligate, aficionado a los fenómenos ocultos y que decía descender del poeta inglés Lord Byron, informó a la prensa que esa criatura tan indecente, que se pasaba por el cementerio de Ligate, era un rey vampiro de los no muertos. Además de eso, dijo que se trataba de un noble medieval, que había practicado magia negra en la región rumana de Valaquia, y que había sido llevado en un ataúd a Inglaterra por sus seguidores, siendo enterrado en 1800, en el sitio que eventualmente se convertiría en el cementerio de Ligate, donde descansó hasta que un grupo de satanistas lo invocó y lo volvió a la vida. Aparte de Sean, también hablo de la entidad. Solo que lo hizo un año después, pero también se lo digo a la prensa. No lo hizo solo una vez, sino que cada vez lo hacía de forma más frecuente. Su tema central era ese vampiro, y opinó que la criatura podría ser un espectro o fantasma de hábitos vampíricos, que se alimentaba, además de la sangre de sus víctimas, de la energía psíquica de las personas, la misma energía que permitía materializarse cuando se daban ciertas condiciones adecuadas. No obstante, pasó algo que hizo que las autoridades inglesas se preocuparan. Una pequeña aseguró haber sido atacada por el vampiro en las afueras del cementerio. La niña volvía a su casa cuando fue súbitamente arrojada al suelo, con una fuerza sobrehumana, por una figura negra, alta, y con una cara blanca mortal. Aún así, el ataque no se llevó a cabo en ese preciso momento, debido a que un automóvil pasaba por allí e interfirió. Se detuvo a ayudarla, y el vampiro desapareció con el resplandor de los faros, desvaneciéndose por una pared del cementerio, de 3 metros de altura. Imagino que la reacción de las autoridades fue porque nunca antes, esa entidad desconocida, había atacado fuera del cementerio. Realmente los vecinos de Ligate Hill no tomaron nada bien lo que estaba sucediendo. Y el 13 de marzo de 1971, organizaron una cacería del vampiro de Ligate. Todo esto fue tema de varios canales de televisión, que transmitieron una serie de especiales, en los que se hablaba a fondo sobre el cementerio, y las entidades que no dejaban de verse por allá. En cuanto a la cacería, una verdadera multitud buscó al vampiro por 3 días, respaldados por ajos, cruces, agua bendita, estacas, y las autoridades. No obstante, no lo encontraron. Los mencionados David Farrant y Manchester desarrollaron una rivalidad por ver quién capturaría o asesinaría al vampiro, lo que motivó más cacerías. En el libro El vampiro de Ligate, publicado por el mismo Manchester, unos años después, se narra una de las cacerías. Les diré un pequeño resumen. Lo primero que hizo Manchester fue intentar abrir la puerta de una catacumba, acompañado de una medium, que le dijo que allí dormía el vampiro. No pudo forzar la cerradura, así que entró a través de un hueco del tejado del mausoleo, donde se encontró con demasiados ataúdes vacíos. Los roció con agua bendita, y llenó con dientes de ajo. Por donde miraba, había oscuridad, y se podía percibir un pestilente olor. Se tomó la molestia de contar los ataúdes, después de compararlos con el número de las inscripciones fúnebres de la fachada. Observó que había uno de más. ¿Pero cuál? Notó un sarcófago al fondo de la gruta, estaba más conservado que el resto, y no tenía marca alguna de identificación de su cadáver ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia, y con el corazón encogido, levantaron la tapa, y vieron un cuerpo que no parecía ni vivo, ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables, aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de sus acólitos comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto. Aunque la gruta tenía más de un siglo, no había acogido recientemente a ningún difunto.
Apenas hubo pronunciado estas palabras, esgrimió una estaca de madera de álamo, cuya punta puso en el flanco izquierdo del cuerpo, entre la séptima y la octava costilla. El sol se estaba poniendo. Con un fervor aún mayor, se puse a exclamar las fórmulas de exorcismo que retumbaron contra las paredes de la gruta. Avanza, ser pérfido, portador de todos los males y de todas las falsedades, enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes. Sé de tu lugar, viciosa criatura. Sé de tu lugar, espíritu maligno. Sé de tu lugar al Cristo. Poco después, se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la medium soltó la Biblia que sostenía. Uno de los ayudantes de Manchester la retuvo en el instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros. Blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha, exclamó: «Vete, horrible demonio. Regresa con los tuyos y no vuelvas jamás a atormentar a los hijos de Dios Todopoderoso». Dicho esto, lanzó la cruz con todas sus fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecieron durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin osar moverse. Finalmente, anunció que todo había concluido y pudieron partir. Al recoger la Biblia lanzada por la medium, Manchester observó que había caído abierta por una página del Deuteronomio. Sus ojos se deslizaron sobre las palabras: «Asegúrate solamente de que no comerás sangre, pues la sangre es la vida». Capítulo 12, versículo 23. Siguiendo su recomendación, tapiaron con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. También encontré la historia de Glob, como lo llamaban, el Glob. No se sabe exactamente su procedencia, ya que si bien, se dice que su madre fue humana, y su padre un vampiro. Otros creen que fue un changelinx, el hijo de un hada, criado entre humanos. Ya que sus habilidades y temperamento volátil, corresponden a los últimos. Fuese cual fuese su procedencia, esta leyenda procede de Bulgaria, donde fue dado a luz Glob, el famoso cazador de monstruos de la Edad Media. Dada su condición de híbrido, se le puede considerar al menos en parte, un monstruo. Específicamente un dampir. Pese a lo dicho, no fue considerado como tal por las personas. Los mencionados dampir, como se podrán imaginar, por la procedencia de Glob, son los hijos de un vampiro y un humano. Generalmente, la madre era la humana. Como descendientes de dos razas, se les considera la mitad de ambas. Y herederos de las habilidades de su padre, o madre vampiro. Exceptuando las debilidades de tales criaturas de la noche. Aún con esta declaración, Glob demostró poseer las habilidades y debilidades de un vampiro. Lo cierto fue que Glob jamás aceptó su condición de híbrido, sino que por el contrario, aborrecía su descendencia sobrenatural. No solo eso, sino que trató de acabar con cada entidad paranormal que se encontraba. Glob estaba obsesionado con cazar monstruos. Varios investigadores del folclore medieval aseguran que lo hacía por buscar incesantemente a sus padres, para ajustar cuentas. Para tal objetivo, asumía diferentes disfraces para atrapar a sus enemigos. Se ha llegado a pensar que en realidad fue el héroe disfrazado detrás de muchos cuentos. Como la presencia ominosa que atrapa al Gruacache, la bruja que pensaba comerse a Hansel y Gretel. O el oportuno cazador que rescató a Caperucita Roja. Lo interesante de la bruja Gruacache, la villana de muchas leyendas de la región breta de Francia, es que al menos se creía que era una vampiresa. Glob tenía una capacidad increíble para detectar entidades paranormales, muchos de los cuales acostumbran ocultarse entre nosotros. Muchos de ellos no pudieron igualar sus habilidades o escapar de su ira. Trolls, vampiros, enano, licántropos, hadas, entre otros. Más tarde, las personas de la región de Bulgaria comenzaron a esperar el nacimiento de por lo menos otro híbrido por cada generación, para que desempeñara el papel de cazador. Cuando se sospechaba que alguno lo era, se le entregaba todo tipo de facilidades. Para que desempeñara la tarea, a estos bebés también se les llamaba Glob. Todos ellos estaban obsesionados con matar a sus padres, pero si hablamos del Glob original, en realidad no fue un cazador porque quiso, sino por la venganza que quería efectuar sobre sus padres. Su presencia fue aceptada por todos, ya que como dije, no era un cazador por vocación. De hecho, se negaba a cazar cualquier otra cosa que no fuera un ser paranormal. Y su estancia en las aldeas fue permanente.
Antes de seguir dando ideas sobre los vampiros y su naturaleza, veo prudente hablar del Cantar de los Vampiros, ya que se dice, fue escrito por ellos. Aunque no exactamente, ya que el Cantar de los Vampiros es un libro muy antiguo, desconocido y difícil de encontrar. Por lo que no es extraño que se desconozca si fue un ser, o más de uno, el que se dio a la tarea de escribir en un libro lo que sabía de los suyos, cómo se comportaban entre nosotros los humanos, los hábitos que tenían, y algo de la historia de su raza. Pues describe que los vampiros tienen clanes, y cada uno su forma diferente de pensar. Y como era de esperarse, magia y rituales aberrantes, practicadas por estas criaturas de la noche, desde tiempos desconocidos. Pues a fin de cuentas, el Cantar de los Vampiros es y seguirá siendo un grimorío. Al menos hasta el juicio final. Muchas personas han llegado a considerar que se podría buscar toda la vida, sin saber en lo absoluto dónde está. En cualquier caso, no aseguro la certeza de nada de lo que diré a continuación. Pues no lo tengo, ni he leído. Aún así, sí he podido encontrar un fragmento del libro. Pero siendo sincero, no creo que sea el caso. En español, y con una pésima ortografía por cierto. Y se contradice en algunos aspectos, con lo que comentaré a continuación. Realmente no lo sé, es probable que el libro tenga mentiras, o algo así. En fin, empezaré con lo básico. El libro adquirió su nombre, hace mucho tiempo, cuando todavía no teníamos aparatos eléctricos, como las bombillas. Cuando caía la noche, la principal fuente de luz, eran las estrellas. Y aunque no había muchos ruidos, en los pueblos y ciudades, no era inusual escuchar de vez en cuando, un aullido proveniente de un lobo, o dos. En aquellos días, más probablemente noches, los vampiros aprendieron a imitar esos aullidos. Y encontraron una forma de usarlos para comunicarse. Con este nuevo método, se enviaban mensajes desde varios kilómetros de distancia, hasta cientos. De paso, si un lobo los escuchaba, terminaba por replicar la imitación, permitiendo que el mensaje llegara todavía más lejos. Pero este sistema no servía para las palabras que fueran complicadas. Por lo que se limitaban a decir cosas simples, como pedir ayuda, alertar de un enemigo, o citar a una reunión. Siendo que aullar es propio de un lobo. A esto se le conoce simplemente como cantar. Aunque en realidad, no todos ellos sabían cómo se hacía, solo un clan en específico, al cual se le considera los autores del Cantar de los Vampiros. No sé mucho de este clan, de ninguno en realidad. Solo un par de cosas, como que se les ha llamado de muchas formas. De todos ellos, yo usaré el único que conozco: los sombríos. Según los miembros de este clan, se sienten atraídos por profundizar en la magia y los seres oscuros. Siempre están buscando nuevos secretos mágicos, y aunque suene extraño, desbloquear a las fuerzas del abismo. Sí, no tienen hobbies precisamente normales. No sé qué tanto dominio tienen sobre la magia, pero son capaces de invocar seres de otras dimensiones, esclavizarlos, y utilizarlos para terminar con sus enemigos. También pueden crear sus propios hechizos, y al parecer, crearon un ritual para convertir a otros en vampiros. El más interesante en mi opinión, es la pócima de sangre. Un extraño líquido, que al entrar en contacto con un mago, u vampiro, lo hace perder todos sus poderes. El primer capítulo se titula, Donos Esqueron Noteabundos. Párrafo en latín compuesto por casa y clan de los caminantes nocturnos. Habla de una raza de vampiros, nombrada caminantes nocturnos, o nocteabundus en latín. Ninguno de ellos pertenece a uno de los clanes, y suelen actuar en soledad. El glamour que presentan, les permite introducirse en las sociedades humanas, sin levantar sospechas. Al menos por un tiempo, aun cuando mantienen los hábitos de un vampiro, como fortalecerse con la tierra natal, y dormir en ataúdes. Sus excursiones a nuestra sociedad, suelen tener como único motivo, el beber sangre. Vagan por los cementerios, y no suelen vivir lo suficiente para desarrollar habilidades. Sin embargo, cuando son instruidos por un vampiro de mayor rango, pueden llegar a suprimir sus instintos primarios, y efectuar una dualidad perversa. Aparentemente, existen vampiros que se encargan de instruir a los recién convertidos. Normalmente, son los miembros del clan de los hijos de Caín, o Natus Cain, los que realizan el labor. Se supone que los mismos son los encargados de rastrear, perseguir y matar a los nocteabundus, que no pueden valerse por sí mismos, y a instruir a los que presenten algún signo de inteligencia.
ya que los recién convertidos no presentan emociones humanas, hasta las más elementales les permanecen ajenas, asemejando más su comportamiento al de un globin o un gromín, seres descerebrados que deambulan en los cementerios. Se alimentan de cadáveres, por tal comportamiento, son rápidamente descubiertos y cazados por los cazadores de vampiros. Continuando con el relato, la muerte es el principio, o nos principium est. Es otro capítulo del Cantar, que nos habla de la presencia de estas criaturas de la noche en los asuntos humanos. En él, se dice que los vampiros más viejos prefieren mantener sus tradiciones, dejándoles a los más jóvenes la probabilidad de mezclarse en la población humana. Además de describir algunas de las maneras que utilizan los vampiros para beber sangre sin ser descubiertos. Una de estas es estimular los prejuicios humanos. Al menos hasta el siglo XIX, se introducían en la sociedad y formaban pequeños clanes en sitios habitados por extranjeros. Casi siempre en barrios pobres, donde la tasa de crímenes era alta o iba en aumento, lo que les permitía disfrazar su búsqueda de sangre por los crímenes habituales de un local más. Aunque cuando eran investigados por las autoridades, las sospechas terminaban pasando a los extranjeros. Se rumora que el Cantar sugiere que los crímenes cometidos por Jack el Destripador fueron cometidos por los descendientes de la sangre, o sangres tremereires. Personas que fueron convertidas en vampiros, pero no adquirieron ninguna habilidad. Solo el deseo insaciable de beber sangre. Estos no suelen tomarse precisamente tiempo para pensar en sus acciones, sino que por el contrario, salen en la noche, enceguecidos por la sed de sangre. Su forma de atacar no es particularmente organizada, aunque en muchos casos, aún presentan cierta inteligencia y protocolos a seguir. Al menos los suficientes para escapar de sus perseguidores por un tiempo. El Most Principius Nest sugiere que la muerte es el principio de la vida de un vampiro. Un nacimiento, de lo cual podemos decir que todo vampiro nacido a su nueva existencia necesita el acompañamiento de sus mayores. Algo que casi nunca consiguen, ya que no todas las transformaciones en vampiros se dan de la misma manera. La noche es ahora, nos nunc est. Tiene escrito en sus páginas el comportamiento humano y su horror y fascinación por la sangre. Y cómo ellos se aprovechan de esto para cometer sus crímenes. De hecho, la sed de sangre pertenece únicamente a las razas menores de vampiros. Los vestiré, vampiros instintivos, poseen algo llamado venganza de la sangre. Impulso animal imposible de calmar. Los vampiros de mayor categoría carecen de emociones humanas, pero a veces las estudian u observan. Vistos desde una valoración ética y moral, su carácter representa la perversión. Un punto de vista que ellos no comportan. El libro también contiene un apartado dedicado a explicar de qué manera los vampiros deben suprimir sus instintos para sobrevivir. Para ello, pasan largos años de privaciones, de resistencia a los placeres de la sangre, hasta que adquieren el primer grado en Sukiakia. Sucumbras unus, bajo las sombras existimos. Hace referencia a los nuevos hábitos que adquiere el vampiro y que debe observar, además de trascenderlos. De lo contrario, pertenecerá a una descerebrada comunidad de bebedores de sangre. Para existir en las sombras, el vampiro debe controlar sus deseos, instintos e impulsos humanos en especial. En ninguna página se menciona el por qué los vampiros necesitan beber sangre. Lo que sí tiene escrito es que no toda la sangre es buena para alimentarse. Aunque sea difícil de creer, ellos no pueden beber la sangre de los inocentes, que vendría siendo la sangre de niños y cadáveres. En sí, la sangre de los que no han cometido pecados. A esta le denominan sangris malus, o sangre del mal. Si alguno de ellos va en contra de este aconsejamiento y la beben, padecerán de terribles tormentos, ya que esta sangre es fuego y agua en el cuerpo de un vampiro, o tigme y metauca. Al menos que se trate de un noctámbulo de la más alta jerarquía. Es decir, un vampiro en lealtad con la eternidad, un inquidaptilate. Seres con intereses tan extraños, que no son totalmente ajenos a nosotros, los humanos. Aún así, los vampiros que pueden alimentarse de lo que sea, hasta de alimentos comunes, son los Dhampir. Los hijos de un vampiro y una mujer. En el final de este capítulo, el Cantar revela gran parte de nuestro folclore, y las leyendas que les hemos dado. Básicamente, mitos falsos que les atribuimos. No invoques lo que no puedes rechazar, o no invocis expediere poses. Hace referencia a los riesgos de invocar a las Materius Arcanis.
madres de los secretos, las vampiresas más antiguas del mundo. Que están formadas por un número desconocido, pero en ellas se encuentran Isaac Candisa, Algar y Lilith, Alouka, Deard Liliach, entre otras. Pero se cree, todas ellas han perdido la voluntad de manifestarse en este mundo. Aunque pueden ser invocadas por un vampiro nigromante, con todos los riesgos que ello conlleva. El cantar sugiere que ellas fueron las primeras en aparecer, y que los vampiros masculinos eran apenas hombres mortales convertidos, que ocupaban el trabajo de un consorte, sin mayor autoridad ni influencia, en los asuntos de la noche. El libro no lo menciona, pero podemos pensar que existió una conspiración para que las diosas de los vampiros se alejaran del plano material y durmieran el quieto sueño de los inmortales. Y más aún, el cantar aclara que aquellas criaturas eran diurnas. Y poco a poco, los vampiros se protegieron de ellas, volviéndose nocturnos. De allí que en casi todas las casas seguras de un vampiro puede leerse la frase latina: la noche es nuestra protección. Nos fraxidus nostris. No obstante, estas entre comillas deidades, les infundieron un gran miedo a los vampiros. Todos ellos observan el riguroso culto de Algol, la estrella de los vampiros, que simboliza la herencia femenina. En toda sangre perteneciente a hematófagos puros. Secreto de los secretos, Arcanum Arcanisium. Habla de la relación entre estas criaturas y nuestra raza humana. No sé qué ideas haya tenido el que escribió este libro, ya que en él se advierte una y otra vez, Quid Nerf Ferat, lo que trae la noche es incierta. Se cree que este libro fue hecho para los que quieren volverse vampiros. O las indecentes exes, brujas que se convierten en vampiresas, bajo rituales horrorosos. Prueba de ello, es que está escrito en latín, lengua humana. Se cree que los libros de vampiros están escritos en su propio lenguaje. El Arcanum Arcanisium habla de un ritual para convertirse en vampiro, según dicen. Muy complicado y largo. Basta decir que el rito dice lo siguiente: en los primeros años de vida de un vampiro, es susceptible al ajo, los crucifijos, los espejos y el agosto. Con el paso del tiempo, dejan de afectarles, conforme sus poderes aumentan. Esta etapa no les es fácil de superar, ya que el recién convertido siente que toda cosa desconocida es espléndida. Y aclara, el conocimiento es poder, y que el conocimiento genera destreza. La sangre es la vida, declara el libro. En la mitología de los sumerios, se usaba el vocablo utuku. Siendo estos, las personas que habían podido contactar con los dioses Anunnaki. Si el contacto que tuvieron con ellos fue bueno, se transformaban en los Sedu, personas bendecidas por los dioses. Pero si al contrario, era malo, los dioses los convertían en los Utukumaskin, personas maldecidas por los dioses. Estos Utukumaskin cazaban a las personas por la noche para alimentarse de sus almas. Según decían los sumerios, los que sufrían esta maldición eran los que no recibieron un entierro, o las mujeres que murieron amantando a sus hijos. No obstante, los asirios mencionaban la palabra Ekimu, cuyo significado es, el que fue atrapado, haciendo referencia a los muertos, que fueron malvados cuando estaban vivos, y que cuyas almas quedaron atrapadas en este mundo. Eran descritos como personas muy grandes, musculosas y fuertes, que podían volverse invisibles. Y no solo eso, también podían cambiar y adquirir la forma de figuras de humo, vientos malignos o sombras. Los Ekuimo también surgían, si la persona moría ahogada, de hambre, o encerrado por mucho tiempo, en una prisión. Siempre después de que murieran. O bien, si no tuvieron un funeral o fueron enterrados. Pero los Ekimu podían transformarse en algo todavía peor, en los Alu, que buscaban por las noches, víctimas para extraerles la sangre, el fluido vital. Estos Alu tenían una piel blanquecina. Los asirios los enfrentaban, con antorchas de fuego. O cuando no podían con ellos, les ofrecían grandes ofrendas de sangre. Aunque puedo decir algo al respecto. Como dije antes, logré encontrar un supuesto fragmento del cantar de los vampiros. Y en él se describe, cómo los vampiros se consideraban a ellos mismos, como dioses. Y que en un momento de ese ritual, para volverse un vampiro, el aspirante a vampiro, tenía que ofrecerles algo. Que no les diré, porque es mejor que no lo intenten. Bien podríamos decir, que esos dioses de antaño, que contactaban con un humano, eran en realidad vampiros. Y que esa maldición, era en realidad, algo que desconozco, para volver vampiro al aspirante. En cualquier caso, todo eso de los Ekimu, algo maskin, pertenecen de una u otra forma, a la mitología sumeria. Aunque no del todo.
En cualquier caso, en dicha mitología aparece Lilith, también llamada Inanna, la madre de los vampiros. Si no la conoces, les diré quién es. O al menos, eso se cree. La primera mujer hecha por Dios, y esposa de Adán, que se fue del paraíso, y terminó engendrando demonios al ser embarazada por demonios. Y transformada en uno de ellos, más concretamente, en una sucubú. Como mencioné, según el cantar de los vampiros Jack el Destripador fue un vampiro, no obstante, ya había sido documentado antes en Europa, un asunto con un vampiro llamado Spring-Heeled Jack, traducido como Jack Pie de Muelle, o Jack el Saltarín. Apareció en la época victoriana, podía dar saltos extraordinariamente altos, de ahí su apodo Spring-Heeled, significa literalmente con muelles en los talones. Fue visto por primera vez en 1837, y posteriormente por toda Inglaterra, desde Londres hasta Sheffield y Liverpool. Pero frecuentó los suburbios londinenses y más tarde en los Midlands y Escocia. Era descrito por las personas que afirmaban haberlo visto, como una figura diabólica, espantosa y aterrador, que tenía garras metálicas afiladas en sus dedos, y unos ojos que parecían bolas de fuego rojo. Un informe describe que debajo de capa negra, llevaba un casco y una prenda ajustada blanca como hule. Se describe con una constitución delgada y alta, y al menos 2 personas mencionaron que podía hablar un inglés comprensible. No cabe duda que Spring-Heeled Jack era un ser muy demoníaco. Se podría creer que solo era un hombre disfrazado con botas especiales para saltar. Sin embargo, realmente no se conocen bases para confirmarlo, al igual que muchas de las teorías para explicar su naturaleza. Los primeros informes de Jack el Saltarín aparecen en Londres, en 1837. Y el último supuesto avistamiento sucedió en Liverpool, en 1904. Los primeros fueron aportados por un hombre de negocios, que volvía a casa tarde una noche de trabajar, quien contó que fue súbitamente sorprendido cuando una figura misteriosa saltó fácilmente sobre las altas verjas de un cementerio, cayendo justo en su camino. No mencionó ningún ataque, pero su descripción era inquietante. Un hombre musculoso con rasgos diabólicos, incluyendo grandes orejas y narices puntiagudas, además de ojos brillantes y saltones. Otro avistamiento sucedió en 1837, fecha en la que una chica llamada Mary Stevens caminaba hacia Lavender, donde trabajaba como sirvienta, tras visitar a sus padres en Battersea. Pasó por Clapham Common, donde según afirmó más tarde, una extraña figura saltó ante ella desde un callejón oscuro. Tras inmovilizarla abrazándola fuertemente, empezó a besarle la cara, mientras rasgaba sus ropas y le tocaba el cuerpo con sus garras, que según su descripción, eran frías y húmedas como las de un cadáver. Aterrorizada gritó, haciendo que el atacante huyese rápidamente del lugar. El alboroto atrajo a varios vecinos, que inmediatamente comenzaron la búsqueda del agresor, a quien no pudo hallarse. Se dice que el día siguiente el personaje saltarín eligió a una víctima muy diferente cerca del hogar de Mary Stevens. Inaugurando un método que se repetiría en avistamientos posteriores, saltó ante un coche, provocando que el cochero perdiese el control y se estrellase, quedándose gravemente herido. Varios testigos afirmaron que escapó saltando por encima de un muro de casi 3 metros, mientras balbuceaba con una risa aguda y zumbona.